LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios es bueno porque existe el mal? ¿O si es posible creer en Dios pero no en la iglesia? ¿O qué sentido tiene vivir la castidad? Esto es New Fire Presenta, el podcast católico en el que siempre encontrarás formación y respuestas a las preguntas que todos nos hacemos sobre la fe. Gracias por escucharnos y bienvenidos. Hoy el hombre atraviesa una crisis de masculinidad. En muchos casos ya no vemos al hombre fuerte, líder, proveedor, entregado, guerrero, sino que vemos hombres débiles, cómodos, complacientes, que se sienten vacíos e incapaces. A veces creemos que esta conversación es solamente para hombres, pero no lo es. La manera en que los hombres viven o no logran vivir su masculinidad impacta directamente a las mujeres, a las relaciones, a familias enteras y a la sociedad en general. Por eso hoy no solamente vamos a profundizar en el tema, sino también a preguntar algo clave. ¿Qué papel juega la mujer en todo esto? ¿Y cómo se construye en conjunto una masculinidad más sana? Quédate con nosotros para escucharlo. Hola Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio de New Fire Presenta. Muchas gracias, ¿cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Pues bienvenida a este nuevo episodio. Creo que muchos se preguntarán por qué volvemos a hablar del tema de la crisis de masculinidad. Sí, en el episodio 79 ya lo tocamos un poco con el padre Gabriel Abascal, pero es que este tema da para mucho y hoy lo vamos a abordar desde la mujer, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotras mujeres al respecto y cómo nos afecta? Y es por eso que invitamos a Sofía Medina, una de las organizadoras del Congreso Fearless de Masculinidad, que ya les hemos contado que se llevará a cabo del 17 al 19 de abril en Guadalajara. Y bueno, la idea es que tú, Sofi, que estás tan metida en el tema de la masculinidad por la organización de este congreso y bueno, por demás apostolados que llevas, pues puedas darnos tu opinión. Yo feliz. Es que sí, la verdad, quizá ahorita estamos abriéndonos a este tema, lo estamos poniendo de relieve, pero hacía falta, porque por mucho tiempo no se habló de esto y pues las consecuencias las estamos viendo. Entonces, qué padre que vamos a tener un diálogo entre dos mujeres sobre este tema que también nos compete, si no de manera vivencial, sí de manera directa, porque tenemos hombres en nuestra vida con los que convivimos. Y porque también hay una idea previa de masculinidad que nos va formando también y toca nuestra feminidad. Así es, así es. Pues yo quisiera iniciar por preguntarte, para ti, ¿cuál es la crisis de masculinidad que enfrenta el hombre hoy? Fíjate que creo que es una pregunta dificilísima de contestar porque no hay solo una crisis que podamos generalizar en todos los hombres, pero si yo tuviera que irme a algún concepto central, creo que es el silencio. Y el silencio no vivido desde una forma virtuosa, sino esta pasividad, este quedarse sin voz. Y creo que la gran crisis que están viviendo muchos hombres y que nosotros como sociedad lo estamos viviendo es que no hay un solo referente de qué es ser un hombre, ¿no? No existe un único modelo de la masculinidad. Entonces, parece ser que lo que se plantea por modas, por, no sé, por afinidad en redes sociales, por lo que me dice mi grupo de amigos, es lo que tendría que ser. Y no hay una pregunta de fondo de qué es lo que Dios me llama a hacer. Creo que la crisis de masculinidad se está viviendo de manera, pues, sistemática, pero también la estamos observando tanto en jóvenes como en adultos, como en niños. Hay una grave, pues, una grave, de alguna manera, polémica al respecto, porque sí, hay una tensión sobre ello, pero tampoco no hay respuestas.
Y me parece que el silencio, la pasividad que muchos hombres están experimentando, a veces también trae una reactividad posterior no vivida desde la virtud, sino desde volver a modelos machistas, volver a modelos de poder, dinámicas de poder, donde el que más tiene, el que más logra es el más hombre, porque por mucho tiempo se ha silenciado su voz. Qué fuerte. ¿Y de dónde viene esto? O sea, si pudiéramos decir como cuál es la raíz de este problema, ¿tú qué dirías? Yo creo que dejamos como sociedad, cuando empezaron a entrar tantas ideologías de todo tipo que, a ver, venían y vienen, ¿no? Como muchos movimientos sociales, el feminismo, el empezar a buscar equidad en espacios públicos, en espacios laborales, eso permitió que de alguna manera se pusieran los temas sobre la mesa. Pero el ser humano está diseñado también para la comunidad, para la pertenencia. Y cuando nosotros también como iglesia, pero también en nuestros pequeños lugares de influencia, nos silenciamos, no nos preparamos, no cuestionamos, asumimos cosas que vienen de fuera como una verdad absoluta y las totalizamos, me parece que eso empezó a hacer que el hombre poco a poco fuera perdiendo su lugar. Y bueno, también obviamente cuando no se vive una vida desde la virtud, desde el propósito, claro que eso genera tendencias en ellos que sí llevan al sometimiento de los otros, que sí llevan a, pues lo que te decía, a un machismo, a una irresponsabilidad en su fuerza, ¿no? En el uso de su fuerza. Yo creo que no hemos sabido dialogar, hombres y mujeres, y no hemos sabido apreciarnos, hombres y mujeres, y no hemos sabido cultivar la diferencia como una complementariedad, como una ventaja para ambos. Hemos estado tan ensimismados, yo creo que esta crisis viene también del crecimiento de la autorreferencialidad. En décadas, en las décadas recientes, el ser humano ha sido el que puede todo, ¿no? Los avances de la tecnología nos dicen que cada vez puedo hacerlo todo, desde tener en la mano con mi celular el uso de la tecnología. Ahí tengo una agenda, tengo mi oficina, tengo una cámara, tengo todo al alcance de mi mano. Todo es inmediato, todo me es posible. Las redes sociales nos hacen soñar con cosas que quizá antes no se soñaban. O sea, antes tenías que ser fotógrafo del National Geographic para llegar a Tailandia, ¿no? Ahora ya ves tu Instagram plagado de gente que está cumpliendo sueños que quizá en generaciones anteriores ni siquiera se planteaban. Y eso no es en sí mismo malo. Lo que no nos está sirviendo es que cada vez tenemos una vida interior más pobre, porque finalmente estamos en esta era de consumo y por lo tanto dejo que el exterior me marque mi identidad. Y me parece que eso ha sido lo que ha generado el que tanto el hombre como la mujer no sepan quiénes son. Están buscando en un referente externo y sobre todo de consumo y efímero. Y hablando como de, bueno, cómo se vive esta masculinidad, ¿nos podrías contar quizá algún testimonio o historia que tú conozcas, como para hacer esa comparación, o sea, de lo que sería una masculinidad bien vivida y una masculinidad mal vivida? Ujú. Sí, pensando en esto, yo creo que hay varias formas de verlo, ¿no? Desde mi experiencia personal, creo que si me dijeras, a ver, relátame un encuentro con un hombre que no vivía desde su masculinidad sana, probablemente una primera idea, y la verdad es que yo he tenido experiencia de ello, es como el abuso de poder, ¿no? Un hombre que a través de no conocer que su fuerza está dada para proteger, para proveer, para cuidar, utiliza eso mismo dado por Dios para sacar ventaja propia, para llenar sus propios vacíos. Y sí, o sea, en testimonios personales sí me he topado con hombres, probablemente habrá que hacer puntualizaciones, ¿no? Ni siquiera tiene que ser en un plano de pareja. Muchas veces puede ser en un plano laboral. eh, en algún punto recuerdo perfectamente haber vivido un acoso laboral donde tuve que intervenir con recursos humanos, con dirección y demás, porque había una dinámica de muy delgada la línea entre el te halago y te estoy incomodando y no respeto tu no porque es una conquista. Cuando finalmente esto
sí se tiene que poner de relieve, ¿no? Como el abuso de una circunstancia de poder o en algún punto también viví una circunstancia que al final de cuentas Dios la redimió hermoso, ¿no? Pero de un profesional de la salud que utilizando su posición yo en una circunstancia de vulnerabilidad, utilizó pues sí, esta posición para, para no darme un diagnóstico e intentar pretenderme, intentar pasarse de lanza conmigo, lo que provocó también en mí una crisis, pues a manera emocional y psicológica. Y hasta tiempo después me di cuenta que eso había sido un abuso de poder y había sido desde un lugar de mucho vacío de su parte, ¿no? Y de muchísima vulnerabilidad y también quizá de una herida de no saber enfrentar con toda la dignidad de hija de Dios las circunstancias, porque también yo traía heridas arrastrando, ¿no? Entonces creo que ese puede ser un buen ejemplo con el que desgraciadamente muchísimas mujeres se pueden identificar. El haberse sentido pequeñitas, el haberse sentido impotentes, el haberse sentido utilizadas, el haberse sentido usadas no solamente eh, en un plano de sexual, o sea, hay muchísimos tipos de uso, ¿no? Creo que eso podría ser un ejemplo de una masculinidad no sana, pero también te puedo decir que he vivido también el otro lado de la moneda, y en este sí, por ejemplo, alguna pareja que yo tuve, cuya figura masculina pues estaba totalmente desdibujada y en su casa había un matriarcado total, que era una broma entre hermanos y todo el mundo sabía y que probablemente visto desde el exterior, pues hasta idolatras o no sé, de alguna manera dices, ay, sí, qué lindo con su mamá y demás, pero al final de cuentas, pues sus decisiones estaban de alguna manera marcados por lo que dijera su mamá, siendo un hombre adulto. Y había una gran marca de pasividad, de no saber qué quería él, de una gran huella de inseguridad que al final de cuentas también me lastimó muchísimo porque no era el hombre en quien yo podía confiar. No tenía un liderazgo que me hiciera a mí sentir segura y que es curioso porque a veces entre mujeres también por no saber cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra dignidad, cuál es el plan que Dios tiene para nuestro corazón, cómo podemos vivir nuestra feminidad sin querer controlar al otro, sin querer someterlo, terminamos por afectar las dinámicas, en ese caso como matrimoniales en principio, y después también formamos de alguna manera una idea de masculinidad que tampoco es sana, porque está sometida al control de una mujer. ¿Me explico? Y no, creo que en estas experiencias, pues yo me di cuenta como, por un lado, esta agresividad tóxica que se volvió un abuso de poder en alguien que no era mi pareja, y por otro lado, en una pareja que al contrario vivía una pasividad máxima porque no sabía pensar por sí mismo, actuar por sí mismo, porque estaba sometido a una figura femenina, pero pues no, un poco masculinizada por llevar como el control de tal manera que en su matrimonio no había un equilibrio, me terminó por afectar a mí también en qué es un hombre, ¿sabes? Y me preguntaba yo, ¿qué es un hombre? ¿Debería yo también ser esa mujer que busca controlar y manipular y establecer su voluntad sobre otros y eso es ser una mujer? ¿O un hombre sano es mucho más que eso? ¿Por qué no me hace clic, no? Y obviamente, pues al verlo reflejado en el exterior, también te devuelve la pregunta de por qué yo me quedo ahí o qué estoy buscando yo ahí o qué espera Dios de mí como mujer, ¿no? ¿Cómo me siento plena siendo yo mujer? Sí, bueno, yo creo que ya, o sea, como que con esta respuesta acabas de responder a nuestra pregunta de qué tiene que ver la mujer con todo este tema y es que definitivamente nos impacta, ¿no? O sea, el hecho de que un hombre viva su masculinidad eh, plena, ¿no? O de manera sana, pues nos ayuda a nosotras a vivir también nuestra feminidad de manera plena, ¿no? Y cuando no, pues nacen relaciones tóxicas, nacen relaciones desordenadas y bueno, de ahí para abajo todo el tipo de consecuencias que pueden existir. Pero ¿cómo tú crees que la mujer puede ayudar al hombre a sanar, ¿no? O sea, si existe esta crisis de una masculinidad rota, ¿no? Bien sea Ujú. por lo que mencionabas del silencio, la pasividad o
el caso El contrario, el abuso. abuso de poder, la fuerza como mal implementada. em, ¿Cómo puede la mujer desde su rol, desde viviendo su feminidad, ayudarle al hombre a sanar esta masculinidad rota? Pues de entrada te puedo decir que no es desde el control. Creo yo que la principal herida de la mujer es el control, ¿no? O sea, me encanta pensar en el Génesis y meditar, y creo que ahí estaban los dos. De hecho, justamente, bueno, o sea, ahí los teólogos dicen, no, Eva pecó y después Adán siguió y demás, pero él estaba al lado, él estaba ahí, ¿no? Siendo pasivo, y ella queriendo encontrar las respuestas por su cuenta, ¿no? O sea, qué diferente hubiera sido la historia si desde un inicio se hubieran complementado, si desde un inicio hubieran conocido que estaban hechos para ser equipo, en igualdad de dignidad, ¿no? Hechos ambos a imagen y semejanza de Dios. Porque, claro, los hombres reflejan esta fuerza de Dios, reflejan este ser guerrero de Dios, que lo es. Pero las mujeres también, de manera más sencilla, reflejamos esta ternura de Dios, esta belleza de Dios. Nuestros cerebros están hechos diferentes, nuestra anatomía es diferente en totalidad. Entonces, creo que las mujeres tenemos que conectar con nuestra esencia, en primer lugar, valorarla, conocerla. También se nos ha atacado mucho en creer que somos menos, ¿no? Y sobre todo nuestra fe, cuánto se han tergiversado tantos versículos para hacernos sentir menos, ¿no? De ser ayuda idónea que ya se ha hablado mucho, ¿no? Como ese Eser Kenegdo, y cómo Dios se describe a sí mismo como un Eser Kenegdo para el pueblo de Israel. Entonces, no es una dignidad menor, para nada. Es algo impreso en nuestra naturaleza, el querer ser generosas, el querer darnos, el querer ser complemento. Creo que cuando empezamos a conectar con nuestra esencia es muchísimo más fácil identificar cómo acompañar una masculinidad, porque no está en nosotros, ni siquiera en las mamás, no está el enseñarla per se, está el inspirarla, el encauzarla quizá, el dejarla ser. Por eso te digo que no es a través del control, y es una gran prueba para nosotros. Porque claro, hay una tendencia en decir lo que tienes que hacer, ¿no? Y así ya está. Y también hay un gozo en sentir que hicieron lo que nosotras queríamos, ¿no? Pero eso muchísimas veces viene desde el ego. Cuando una mujer puede inspirar masculinidad es porque ella está tan conectada con su valor como mujer que puede decir al otro, me dejo querer por ti, me dejo proteger por ti, te puedo dar mi ternura, te puedo dar mi acompañamiento, te puedo dar mi apapacho porque confío en tu liderazgo. Y entonces, venga, te doy esa porra que tú necesitas porque yo sé que vas a salir y vas a hacer bien las cosas. No porque te necesito enseñar cómo hacer las cosas, sino porque confío en que lo podrás hacer. Aunque a veces eso es un poco incierto y aunque a veces uno puede tener sus dudas, pero justamente a través de estas oportunidades, creyendo en el otro, es que nosotras vamos descubriendo que el otro puede y a la vez sintiéndonos a gusto con ese liderazgo, con esa fuerza que ellos vayan a ir descubriendo en su vida diaria, ¿no? En lo que tengan que hacer. Creo que sí, lo principal que como mujeres tendríamos que hacer es vivir nuestra feminidad desde un lugar de paz. Y lo segundo es formarnos, es entender qué sucede en el corazón del hombre, es entender que sí estamos hechos diferente, que sí hay gustos, que sí hay aficiones, que sí hay reacciones que son diferentes y eso es bueno. En vez de disminuirlo y decir, ay, todos los hombres con sus cosas, ay, el club de Toby, ay, hacen estas cosas, ay, ¿qué hacen cuando se van a hacer deporte? Ay, y usarlo desde un lugar de disminuirlo, hay que valorarlo, ¿sabes? Y hay que decir, qué bueno que son así, ¿por qué serán así? ¿Por qué pensarán así? ¿Por qué les interesa lo que les interesa? ¿Por qué reaccionan como reaccionan? Y entonces cuando empiezas a acercarte a ello desde una curiosidad sana y desde una apreciación genuina, eso empieza a cambiar las dinámicas de género, ¿no? De hombre-mujer y nuestras relaciones. Se me ocurre también, o sea, bueno, hablabas un poco como que nuestra tentación como mujeres puede ser como el control, ¿no? Y eso definitivamente se puede ver de una mamá a un hijo, de una esposa a un esposo, de una hermana a un hermano, ¿no? Eh, pero
¿qué crees que también pueden hacer los hombres como papás? Es decir, yo pienso hoy por hoy, bueno, yo tengo una hija mujer, ¿no? Pero pienso en el Ujú, futuro, cuando yo tenga un niño, o sea, ¿qué rol debería cumplir mi esposo para ayudar a mi niño a vivir su masculinidad ujú. plena, ¿no? Porque creo que también de ahí parte mucho, ¿no? Como de ese ejemplo de quizá Sí. la primera imagen que tengo de un hombre que puede ser mi papá. Bueno, y también desde el papá de una hija, ¿no? O sea, el papá de una hija reafirma la belleza, reafirma su presencia. El papá de una hija le muestra qué esperar también. Entonces, es vital que los hombres despierten y se den cuenta cómo están formando con su presencia o con su ausencia también, desgraciadamente, ¿no? Entonces creo que desde la figura paterna, pues sí, habrá como sus diferencias y creo que todos lo vemos, ¿no? Cómo se relaciona un papá con su hija que con su hijo y está bien y es sano, pero en principio es ofreciendo su seguridad, su presencia y su fuerza. Qué bien se siente saber que hay un papá a cargo, ¿no? Qué bien se siente saber que hay alguien que resuelve al final. ¿Cuántas veces en los hogares la mamá no está resolviendo una y otra cosa y del día a día, pero si viene un asunto grande, llega él, no te preocupes, yo lo resuelvo, no te preocupes, yo me encargo. Y a veces hasta en silencio, ¿no? Un poquito como San José, esta figura de no se preocupen, yo me encargo, carga el burro y vámonos. Quizá no tenía idea de a dónde iba con certeza, pero la figura de San José es una figura valiente que a través de la acción trae seguridad al hogar. Entonces, creo que eso puede ser la clave de un padre, ya sea de hijos o de hijas. Pero en el caso de los varones, la masculinidad sí se enseña a través de otros hombres. Es vital que hombres convivan con buenos hombres. Por eso, cuando en los hogares, por ejemplo, en México, que tenemos un contexto grande de migración, donde muchos hogares no tienen una figura paterna, después ves consecuencias en la sociedad, en adicción, en índices de criminalidad, en todo tipo de descomposición social. Generalmente hay una constante, hay un padre ausente. Y, y ¿por qué eso es tan vital también en la figura de otro hombre? Porque hay una pregunta clave en el corazón de los hombres que es decir, ¿puedo? ¿Tengo lo que se requiere? ¿Sí podría enfrentar tal reto? Porque de repente los niños es, mira papá, ya hice tal, y mira mamá, ¿no? Como, mira lo que logré, mira que ya me salió, no sé si te acuerdas que estaba la tendencia del flip bottle, que aventaban una botella para que cayera de cierta manera y los niños fascinados. Generalmente eran más los niños que las niñas, ¿no? Ahí está la contraparte, la niña que se viste con su vestido de princesa y mira, mamá, es que doy vueltas. ¿Ya viste, papá, mis zapatos de brillitos? Es otro. Claro, todos deseamos ser vistos y todos deseamos ser reconocidos, pero tiene matices diferentes. Y en el caso de los varones es el decir, puedo lograr cosas, puedo lograr estos retos que me propongo. Si el reto es subir la escalera para la casa del árbol, pues es lograr eso. Si el reto es meter el gol, es lograr eso. Y cuando hay un papá que reafirma, que dice, tú puedes, campeón, confío en ti, a ver, hazlo tú, aquí estoy detrás de ti, con esta seguridad que transmite el varón, eso empieza a reafirmar en el corazón del niño y empieza a reafirmar en el corazón del hombre que sí va a tener las herramientas necesarias, ¿no? Por eso también cuando un hombre empieza a vivir su identidad desde el saberse hijo de Dios, es que tiene esa reafirmación constante, ¿sabes? Y generalmente el saberse hijo de Dios viene a través de las pruebas, viene a través de la lucha, viene a través de la conquista de sí mismo. Y dice, y ahí está el tú eres mi hijo amado, ¿no? En ti me complazco. Entonces creo que la presencia de un padre en casa es totalmente indispensable, tiene que estar. Obviamente, pues hay muchísimas familias reconstituidas con algún tipo de situación y ahí está el padre con mayúscula,
nuestro Padre de los cielos, cumpliendo estas funciones, ¿no? Pero como sociedad sí tenemos que darle lugar al varón, en casa, en la sociedad, en nuestros ambientes, porque los necesitamos. This episode is brought to you by Cologuard. If you recorded songs off the radio for a mixtape, it might be time to screen for colon cancer. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off, and you start screening right from your home. It's just 3 simple steps: set up, sample, and ship. If you're 45 or older and at average risk, ask your doctor about the Cologuard test. Available by prescription only. Learn more or request a prescription at cologuard.com/podcast. Sí, total. Y bueno, creo que otra manera hermosa de nosotras como mujeres, como para ayudar al hombre a sanar, lo hablamos en algún momento tú y yo, es a través de la oración, ¿no? O sea, creo que muchas batallas se conquistan de rodillas. Y quisiera que nos contaras un poco de este grupo de oración de mujeres que tienen rezando por este tema, de dónde surgió, cómo es, o sea, qué ha sucedido también, si nos pudieras contar como, no sé, testimonios que Sí. tengan del fruto de esta oración. Sí, sí, sí. Se llama Shelter, es un apostolado. En Instagram estamos como shelter.pray. Y es un apostolado que está principalmente en WhatsApp, porque es nuestra vía de comunicación más rápida. Probablemente en algún momento la mudemos a otro lugar, pero no creo que vaya a cerrar pronto en WhatsApp, al contrario. Y surgió, pues, de manera anecdótica, hablando justamente del Congreso de Masculinidad. Eh, Porque yo decía, bueno, tenemos que proteger en oración ese congreso. O sea, imagínate, miles de hombres y mujeres reunidos hablando de este tema. Hay que hacer batalla espiritual. Pero un poquito más testimonial, justamente narrándote este episodio de esta situación de abuso de poder con este profesional de la salud. Yo estaba en un retiro viviendo mi vida normal. Bueno, si tú me hubieras preguntado qué expectativas yo tenía para ese retiro, te hubiera dicho, nada, pasarla bien, feliz. Yo me sentía, no, creo que nunca había llegado como tan libre a un retiro y salí totalmente movida, renovada. Obviamente Dios ahí empezó su obra, pero sucede que en una de estas actividades del retiro, nos piden hacer pues como un repaso de nuestra historia, sobre todo pensando en algún pecado y que eso nos llevara como a alguna raíz, ¿no? Porque al final de cuentas, pues el ser humano está herido, tenemos raíces de muchas heridas que ya hemos vivido y que quizá no hemos visto. Y yo no iba a hacer la actividad, ¿eh? De verdad, es más, yo iba un poquito como de apoyo, por eso tenía mi celular. Y lo tomé como, sí, claro que sí, pero era un momento de descanso para mí. Pero el ponente dijo, oigan, tentación, acuérdense que a veces el enemigo los va a querer distraer, sí háganlo, tómense el tiempo de hacerlo, era algo individual. Cuando yo llego a hacer pues mi análisis, mi momento de oración, buscando cero profundidad, de verdad, o sea, con toda la superficialidad del momento, Dios me muestra este abuso que había sucedido como un año y medio antes, este abuso de poder, y me muestra otras situaciones en cadena anteriores a ello, donde también había vivido alguna clase de abuso y donde yo me había paralizado hasta que me mostró un abuso siendo chiquita, ¿no? Teniendo 11 años, que era como la raíz de eso, y fue demasiado. O sea, para mí fue una bomba, ¿no? Porque vi cómo una herida se conectaba totalmente en mi vida y cómo lo que yo había entendido de mí misma, que era no te puedes defender y no vales, se había reproducido en otros momentos. Y aunque yo recordaba cosas, había unas que no, o sea, me mostró 4 incidentes, eh, como en mi infancia fue el primero a los 11 años y luego en mi adolescencia, juventud. Eh, Aunque yo recordaba, no había conectado cómo eso había impactado en mi alma y en mi identidad. Entonces entré en crisis y empecé a llorar y empecé a llorar, llorar, llorar. No podía dejar de llorar. De verdad era una cosa impresionante. Fui a la habitación un ratito, me traté de distraer, seguía llorando, fui a comer, dije, bueno, ya, las penas con pan son menos, ¿no? No, pues seguía llorando. Entonces le hablé a una amiga mía que es especialista, psicóloga, especialista en intervención en crisis, porque yo no quería hablarlo con nadie del retiro, yo no quería nadie que me preguntara qué te pasa, porque yo acababa de ver mi historia, pues
la analogía que yo encontraba era como cuando entras a una bodega buscando algo que dejaste ayer y le das un lamparazo y iluminas y encuentras todo lo que está desde hace 15 años. ¿Me explico? O sea, yo de verdad solo iba por una cosita y me encontré pues una bomba, ¿no? Y le hablé a esta amiga, especialista en intervención en crisis, me fue guiando, me dijo, fue demasiado para tu sistema nervioso, llóralo. Ahí estaba yo en el campo de este lugar de retiros, gritando, rodilla al suelo, llena de tierra, llorando y llorando porque estaba en shock de lo que había sido mi vida y pues cómo estaba la herida a flor de piel, ¿no? Em, y después de eso vino la más grande gracia que Dios me ha dado en cuanto al perdón, yo creo, porque venía una dinámica en el retiro sobre el perdón. Y era una dinámica general, estaba todo el auditorio, pero cuando nos van dirigiendo en esta oración de perdón contemplativa, yo siento a María de un lado, reforzándome y haciéndome saber, yo creo que en ese momento ella me compartía su ser femenino, ¿sabes? Su dignidad y su valor y recordándome quién era yo. Y el otro lado Jesús. Y empecé a perdonar. Y curiosamente, la primera persona que perdoné, que no me había hecho nada de las heridas que yo recordaba, era mi papá. Y yo, ¿por qué mi papá? Y en ese momento entendí, claro, porque en mi corazón de niña, lo primerito que viví fue a los 11 años, yo esperaba que mi papá defendiera, aunque no hubiera estado ahí, aunque ni se enterara, no tuvo nada que ver. Estoy segura que si mi papá hubiera sabido que yo viví eso, bueno, hubiera movido cielo, mar y tierra y hubiera ido contra quien tuviera que ir, pero en mi corazón había una herida de no estuviste, papá, ¿no? No debía haber vivido eso. Entonces lo perdono a él y después veo todos estos hombres en una línea frente a mí eh, y los perdono en el nombre de Jesús, ¿no? Y cuando digo en el nombre de Jesús los perdono, en esta contemplación pasan a una segunda fila detrás y frente a mí hay amigos, amigos del retiro, hay hombres de Dios, no te puedo decir quiénes y eso la verdad es que es irrelevante, pero yo vi hombres de Dios y Jesús me decía, estos son mis hombres. Entonces en ese momento yo tuve la certeza al corazón, porque a ver, el perdón es un acto de la voluntad, no necesariamente viene cargado de emoción. Y está bien, no pasa nada, Dios se encargará de ello. Tú, con tu voluntad, decide perdonar, ¿no? Pero en ese momento me dio la gracia de entender que los hombres que a mí me habían lastimado estaban lastimados y les faltaba Jesús. No habían tenido un encuentro real con Cristo que los hiciera conscientes de sus heridas, que llegaran a esa sanación que solo Dios da, para entonces poder actuar de manera diferente, ¿no? Y viví una sanación plena de eso, obviamente, claro, psicológicamente uno tiene que seguir trabajando cosas siempre y seguir pidiendo gracia, ¿no? Pero entendí que el papel era de comprender que hay una herida detrás de la herida que te provocaron a ti. Y, y Dios me reafirmó mucho en decir esto, hay hombres buenos, los que están conmigo son hombres buenos, ¿sabes? Con todos los defectos que todos los pecadores tenemos buscando a Dios, claro, pero Él es quien nos da esa gracia. Y eso un poco marcó mi cuaresma de manera personal, porque este retiro fue un poquito antes de la cuaresma, entonces yo empecé a ofrecer toda mi cuaresma por los hombres que habían pasado en mi vida, ¿no? Y por tanto por estos hombres, por todos empecé a entender esto de, pues puedo orar por ellos. Entonces, cuando llega el Congreso, de hecho, en esa media cuaresma, sucede el 8 de marzo, yo ya conocí a Fearless como apostolado, es un retiro excelente para hombres, y conocía tanto a los dirigentes como en ese retiro fueron amigos míos. Entonces, el 8 de marzo yo estuve intercediendo desde mi casa, recé como unos 5 rosarios por ellos, estuve todo el tiempo en oración por ellos, porque Dios abriera su corazón. Esto fue el año pasado, ¿no? El 8 de marzo del año pasado. Y caí en cuenta de, claro, yo también estoy luchando y estoy luchando por las mujeres que van a conocer estos hombres que hoy se están transformando también, ¿no? Pero después pasa, bueno, termina la cuaresma, llega Pascua y en un asunto anecdótico me platica Andrés Villaseñor, el fundador de Fearless y director del Congreso, pues que venía este gran congreso, ¿no? Yo no sabía hasta ese momento y que
pues la idea era recuperar el corazón del hombre, que iban a traer grandes expertos, no solamente en el área espiritual, sino también en formación humana, que iba a ser un camino para abrir el tema, que iba a haber un seguimiento después. Pues me platicó todo este gran proyecto y yo, desde el corazón de mujer, le dije, ¿y quién está orando por esto? Y me dijo, bueno, pues claro que vamos a tener momentos de oración ahí. Y yo, no, 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 pero ¿quién está antes de estar orando por esto? Y le dije, las mujeres siempre estamos orando por nuestro futuro esposo, por nuestros hijos, por nuestro papá, por... Dije, no, las mujeres tenemos que participar orando. Y me dijo, ¿en serio? Y yo, sí, de alguna manera. Ah, pues chécalo con los coordinadores del área espiritual y lo vemos, ¿no? Y ya de ahí me puse a hacer una oración como un mes y medio, porque yo dije, ay, sí, no, ¿de dónde viene esto? ¿Orar cómo? Y al final de cuentas, pues lo llevé a mi oración personal, a dirección espiritual, lo hablé con personas, porque yo no soy la persona más lanzada, déjame te digo eso, o sea, soy un poquito miedosilla ahí y lo sobrepienso, como no tienes unidad. Pero al final, pues todo era de, sí, hazlo. Entonces yo decía, ¿cómo voy a poner a mujeres a rezar por el Congreso nada más si ni saben qué va a pasar y demás? Y yo, pues como yo lo hice, yo oré por los hombres de mi vida, oremos por los hombres de nuestra vida y además por el Congreso, por este apostolado que lo hace de manera muy concreta, ¿no? Son dos apostolados hermanos porque pues hemos crecido de alguna manera viéndonos, o sea, Shelter es muy chiquito, es muy bebé, pero también se ha inspirado gracias a lo que los hombres han ido trabajando. Entonces surge este apostolado que de verdad tenía al inicio un alcance de 30 mujeres, yo pensé que íbamos a hacer, ya somos cerca de 1,500 mujeres, hay mujeres en Uruguay, en España, en Emiratos Árabes, en Estados Unidos, en Colombia, en muchas ciudades de México, que les llegó el link, no sé cómo. Tenemos formación una vez al mes, vía Zoom, totalmente gratuita para las mujeres de Shelter, y hacemos también jornadas de oración. Entonces, la dinámica es que en las mañanas va cambiando la dinámica como para que sea también un poquito variado. A veces tenemos, por ejemplo, en octubre rezamos el rosario. Obviamente, en noviembre, que es el mes del hombre, oramos gracias por la intercesión de hombres santos, Pier Giorgio Frassati, obviamente San José, otros tantos. Ahora hicimos desde el Día de los Santos Esposos hasta San Valentín, hicimos una jornada de oración y de intercesión por el matrimonio. Ahora vamos a también, obviamente, no nos podemos quedar atrás, empezar nuestra novena a San José. Va cambiando la dinámica, pero la idea es que son oraciones muy, muy breves vía WhatsApp, muy breves, de que de verdad las he cronometrado y duran 2 minutos, no más, pero desde el corazón. Y es exponer a Dios desde nuestro corazón femenino las necesidades por los hombres de nuestra vida. Entonces, hay mamás orando por sus hijos, hay hermanas orando por sus hermanos, por tu exnovio, por tu jefe. Es decir, es desde la feminidad orando por la masculinidad, a la vez que nosotras también vamos siendo transformadas a través de esta oración y nos vamos formando también en temas que nos atañen a ambos, ¿no? Entonces, pues sí, Shelter ahí va creciendo y ahí la llevamos. No sé si quieres que te cuente algunos de los testimonios o las cosas que hemos escuchado. Sí, claro que sí. Cuéntame alguno así como que te haya impactado muchísimo del fruto de toda esa oración. Pues mira, como recabamos sus intenciones para poder ofrecer misas y pedir a comunidades religiosas que también se unan en oración. Tenemos un formulario donde ellas nos pueden poner tanto su intención como algún comentario o testimonio, ¿no? Y yo los leo periódicamente y me conmueve muchísimo porque pues muchas de ellas, la gran mayoría no sé ni su nombre ni dónde están. Uno de ellos que me impactó fue alguien que llevaba 2 años separada, tenía 14 años de casada y 2 años ya separada y estaba a punto de iniciar su trámite de divorcio. Y le llegó la invitación justo antes de iniciarlo, se puso a orar por su esposo y se reconciliaron, se acercaron a Dios, ¿no? Entonces eso a mí me impactó, de decir, híjole, ¿cómo algo tan sencillo como una oración en tu casa, tranquila, ¿no? Puede tocar los corazones? Porque además son todas las oraciones de todas unidas por todas. Otro de los testimonios que también me movió muchísimo es una chica que, orando por su papá, empezó a orar sistemáticamente por los hombres de su vida y ahí empezó a incluir a su papá. Su papá llevaba 15 años sin confesarse y a los poquitos meses se confesó y ahora ya está comulgando.
Entonces, estamos viendo conversiones. Muchas mujeres también han escrito que se sentían solas en su vida de oración, que se sentían solas en su ser mujeres y en su relación con los hombres y han encontrado una comunidad. Hemos empezado como a compartir pues cada quien su testimonio de alguna manera en las sesiones de oración. Esas no se graban, las formaciones sí las grabamos, las sesiones de oración para nada, justamente cuidando la privacidad. Y, y son testimonios que te van moviendo desde oración por el trabajo de alguien y que de repente llega y de, oye, pues yo estuve orando y como nos unimos por las necesidades de las demás, Dios va actuando, va actuando, por supuesto que sí. Entonces, es súper bonito ver cómo Dios guía a los apostolados. O sea que piensas que eres tú, pero para nada, siempre es Él. Sí, total. Y aparte, ¿no? Nos lo dice el Evangelio, ¿no? Sin mí no pueden hacer nada. Y es como Exacto. esta lucha, o sea, cómo hacerla sin él, sin pedir su gracia. Y por eso es que, pues seguro están viendo todos estos frutos. Me encanta, me encanta. Sofía, ya como para terminar, una invitación así concreta que le quieras hacer a los hombres que nos están escuchando y a las mujeres que nos están escuchando. O sea, una invitación para los hombres y una para las mujeres. Mira, te diría, hombres, nada es casualidad. Si por algo estás escuchando este episodio, si empieza a sonar en tu horizonte el Congreso Fearless, date la oportunidad de vivirlo. Es una experiencia única, es el congreso más grande hecho en Latinoamérica sobre este tema. Los ponentes que vienen son de talla internacional y que no han estado juntos en ningún otro escenario. Eso también es importante saber, que quizá te sonará uno u otro, pero este conjunto de ponentes no ha estado junto en ningún otro lugar y no es tampoco tan sencillo que viajen a Latinoamérica. Entonces, es una oportunidad de oro para formarte, dejarte tocar por Dios, dejarte ver también tú, aprender a hacer esta interiorización con otros hombres y claro, también mujeres sobre qué hay en tu corazón, qué hay en tu mente también, qué hay en estos anhelos que quizás has callado por mucho tiempo o que ya diste por muertos, es revivir tu corazón desde una identidad sana, con propósito, porque te necesitamos. Yo te diría, hombre, date la oportunidad de ir al Congreso Fearless. Hay formación de verdad que de excelencia y también de muchos perfiles, desde la espiritualidad, desde la psicología, desde el deporte. Entonces, sí que entren a la página o que en la cuenta fearless.brothers lo sigan para que se den cuenta de todo lo que hay, ¿no? La página es fearlessmasculinity.com. Y a las mujeres, pues que también nos toca, créeme que nos toca conocer qué hay en el corazón del hombre para saberlos acompañar. Es momento de la complementariedad, no de estar cada uno desde su trinchera haciéndonos menos. Y que también va a haber formación para nosotras. Hay mucha formación, no solamente es ir a aprender sobre ellos, sino también aprender de cómo ellos y cómo la masculinidad impacta en mi feminidad y cómo también yo puedo inspirar esta masculinidad. Entonces, yo también a las mamás, a las esposas, a las amigas, hay grupos de amigas reuniéndose, de hecho, de Shelter se ha hecho otro subgrupo de mujeres que quieren ir, pero no quieren ir solas, entonces pues se están yendo en plan amigas. También si alguna dice, ay, no tengo con quién ir, escríbenos, mándanos un DM y te mandamos esa liga para que tengas con quién ir. Pero a todos nos interesa este tema, sacerdotes, religiosas, familias, matrimonios, solteros. Es momento de conocer el que hay en el corazón del hombre por bien de la sociedad. Increíble, Sofía. Pues muchísimas gracias y bueno, súper buena noticia para todos. Tenemos código de descuento Sí. nuestro para que adquieran sus boletos al concierto de Fearless. Es que haría Jesús todo pegado y todo en mayúscula para que Sí. puedan hacer uso de eso. Y justo ahorita que dijiste concierto, al Congreso de Fearless, pero está Sí, sí, genial, me sí, encantó, congreso. porque también hay música. Viene Ah, Kenosis, vamos a tener momentos de adoración. Imagínate una adoración en el Santuario de los Mártires, poniendo este tema de la masculinidad al centro. Estamos a los 100 años de la guerra cristera, del martirio de los cristeros. Qué mejor que todos ellos para enseñarnos qué es vivir una vida de virtud. O sea, ellos sí fueron los hombres de Dios que dieron su vida por Cristo y nos toca a todos hacer lo mismo, cada uno en su esfera de influencia, pero también va a haber música, entonces sí o sí tienes hermoso. que estar ahí. El Espíritu Santo ahí hablando.
ahí hablando, exactamente. Total. Bueno, me encanta, Sofía. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo a todos fearlessmasculinity.com y el código de descuento que haría Jesús para que hagan parte de este congreso tan increíble. También les quería dar una súper noticia y es que muy pronto tendremos New Fire Presenta en video podcast, entonces no se lo pierdan. Todos los jueves estamos aquí, disponible en Spotify y en YouTube para que se sigan formando y los invito a comentarnos aquí en los comentarios de la plataforma en la que nos estén escuchando qué tema les gustaría que tratáramos, qué preguntas tienen sobre este tema que acabamos de tener con Sofía o sobre el Congreso, que estamos súper dispuestos a responderles a todas sus preguntas. A quién nos recomiendan entrevistar, bueno, queremos escucharlos porque este podcast es de ustedes. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Sofía, por aceptar la invitación y pues nos vemos allá. Gracias a ti. Y sí, nos vemos del 17 al 19, Guadalajara, México, ahí en el Congreso Fearless. Claro que Gracias, sí. María Clau. Un abrazo, bye bye. Bye. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda prender la campanita para que no te pierdas ninguno de los episodios de New Fire Presenta y síguenos para más recursos formativos en bnewfire.com y en Instagram como @bnewfire.